Buenos días, amada audiencia, buenos días a Nueva Amistad, buenos días a todo el creyente que hoy nos escucha en este día que es el mejor día del año, en este día que es el más hermoso del año. ¿Por qué? Porque este es el día que ha hecho el Señor. Dice la palabra, nos regocijaremos en Él. Aleluya, sea su santo nombre. En esta mañana es un tema muy importante, un tema clásico de cada año. Un evento, uno de los eventos más hermosos que ha sucedido en esta tierra y en esta humanidad, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual el tema de esta mañana no puede llevar otro título más que el único mensaje, el mensaje que declara la palabra de Dios, y es que Él vive. Y ese es el mensaje de esta mañana, el título del mensaje: Él vive. Y cuando nosotros estamos recordando esta historia en la palabra del Señor, hay muchas cosas que vienen a nuestra mente. Y una de las cosas que no sé si usted, amada audiencia, hermano, hermana que me escucha, se ha hecho esta pregunta: ¿por qué las personas se sorprendieron? ¿Por qué todo el mundo se sorprendió en este día de lo que ocurrió con la resurrección de Jesús? ¿Cuál fue la razón o el motivo por qué las personas se sorprendieron? Dice la palabra del Señor, todos se sorprendieron, menos los mensajeros de Dios, menos el ángel que estaba en ese lugar. Fueron los únicos que no se sorprendieron de lo que estaba sucediendo. Pero desde ahí para allá todo el mundo se sorprendió. Los soldados estaban sorprendidos, estaban aterrados. Las mujeres, todas y cada una de ellas, estaban sorprendidas, espantadas. No sabían qué había sucedido. Los discípulos también estaban sorprendidos y no sabían qué ocurría. ¿Qué había sucedido? ¿Por qué Jesús no estaba en ese? ¿Por qué se sorprendieron si Jesús había hablado, Jesús había dicho que Él resucitaría? Y de hecho, ¿sabes una de las razones por qué estaban los guardias en la tumba? En esa tumba estaba desguardada no solamente por romano, pero también estaban allí los mejores soldados del ejército romano, guardaban esa tumba. Y la pregunta es: ¿por qué los mejores del ejército romano estaban ahí guardando esa tumba? ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué? Había una razón. Ellos temían que fuera a resucitar Jesús, temían que fuera a ser sacado del cuerpo. Es obvio que ellos pensaban que algo podía ocurrir, pero aún así esto sorprendió a todo el mundo. Yo también tengo mi pregunta personal, que me la he hecho por mucho tiempo, y solamente he llegado a una conclusión. No sé si usted llegue en su casa o en su vida a una conclusión con esto, pero la conclusión a la que yo llego es que no es lo mismo la experiencia que un conocimiento. No es lo mismo haber escuchado que Jesús iba a resucitar que sucediera en ese momento. No es lo mismo, porque muchas veces la experiencia va a superar toda expectativa, toda idea, todo concepto que una persona pueda concebir en su mente. Siempre la experiencia va a ser mucho más allá. Siempre. De hecho, cuando nos acercamos a la palabra de Dios y podemos ver aquí los escritos, podemos ver las historias y podemos tratar de entender lo que sucedía aquí en los tiempos bíblicos, es difícil entenderlo muchas veces, porque las personas lo vivieron. Porque la experiencia siempre va a ser mucho más allá de cualquier conocimiento. No es lo mismo que una madre lleve bajo su brazo, en su bolsa, un folleto que diga cómo ser mamá, a que lleve un bebé 9 meses ahí en su vientre. Eso no es lo mismo. Es muy diferente. Es muy diferente tener todo el conocimiento de cómo ser padre hacia el momento en que ese hijo llega a tu casa o esa hija llega a tu hogar y a tu vida. La va a cambiar, la va a transformar, porque la experiencia siempre va a ser mucho más allá. No es lo mismo tener todos los preparativos, conocer acerca de una boda y estar en una boda. No es lo mismo. O ser la persona que está en esa boda, está en ese momento casándose. No es lo mismo.
Siempre la experiencia va a superar toda expectativa. Todo lo que uno se pueda imaginar, la experiencia lo supera. Y eso llevó a que las personas estuvieran sorprendidas aún de algo, de una información que ellos ya conocían: que Jesucristo resucitaría al tercer día. Y vamos a ir, le voy a pedir que me acompañe el libro de Mateo en el capítulo 28. Vamos a leer esta parte de escritura, verso 1 al verso 7, por favor, en sus Biblias. Y dice la palabra del Señor: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago, y sus vestidos blancos como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como lo dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Algo muy importante que advierte o menciona el ángel aquí: no solamente le dice Jesús ha resucitado, pero también les dice: vayan a Galilea, porque él les había dicho. Esta es otra de las cosas que les había dicho. Les había dicho que iba a morir, les había dicho que iba a resucitar, y les había dicho que los iba a encontrar. Ahora aquí ellos tienen que ir a ese lugar, porque él va a tener múltiples apariciones de lo que fue la resurrección. Y vemos algunas manifestaciones externas de lo que está sucediendo en ese momento. Una de las manifestaciones externas, podemos ver que dice la palabra, declara que hubo un gran terremoto. O sea, hubo un temblor. Usted puede imaginarse no solamente esa experiencia de los soldados de poder ver lo que estaba ocurriendo, pero ese momento de que la tierra temblaba, y viene ese ángel y empieza a remover la piedra. Y todo eso que estaba sucediendo en ese momento son cosas externas, son cosas que se vivieron, son cosas reales. No solamente hubo ese terremoto, vino también la aparición de un ángel anunciando lo que estaba sucediendo. Pero también otra de las cosas externas fue que la piedra había sido removida de la tumba. Y son cosas y son evidencias que están ahí. Y entonces vemos la historia que nos cuenta de cómo estas mujeres iban preparadas, iban a hacer algo que no tenía nada que ver con la resurrección de Jesús. Ellas iban preparadas para visitar la tumba y tratar de poner algunas cosas, ungüentos en el cuerpo de Jesús. Pero se llevaron una sorpresa. Dice la palabra que Jesús no estaba ahí y la tumba estaba vacía. En esta mañana yo quiero compartir algunas cosas que son importantes con respecto a lo que es la resurrección. Porque nos podemos preguntar muchas cosas. ¿Qué es la resurrección? ¿Qué es la resurrección? Porque muchas veces podemos preguntarnos esa pregunta: ¿qué es la resurrección? La resurrección no es como la resurrección o cuando Lázaro volvió a la vida. No es la misma resurrección de Jesús, no es la misma que sucedió con Lázaro como cuando él vuelve a la vida, cuando Jesús lo resucitó. No es lo mismo, hay una diferencia entre esas dos cosas. Lázaro regresa y vuelve en su mismo cuerpo, y él viene a ser una persona normal. O Jesús lo resucitó. Pues la resurrección de Jesús es algo diferente.
La resurrección de Jesús es más parecido a lo que sucederá con nosotros. La resurrección de Jesús incluye un cuerpo vivificado, incluye un cuerpo glorificado. Y eso es algo que calidad de vida. La resurrección de Jesús tiene que ver con otra calidad de vida diferente a la que vivió Lázaro. Lázaro volvió a morir. Jesús no volverá a morir otra vez. Entonces la resurrección realmente es otra calidad de vida, otro estilo de vida, un cuerpo glorificado, que dice la palabra del Señor que nosotros tendremos, un cuerpo glorificado. Dice, es más parecido, la resurrección de Jesús es más parecido a eso. Cuando nos hacemos esa pregunta, resurrección. Y también en este momento quiero compartir algunas verdades y puntos claves o razones y beneficios de lo que es la resurrección de Jesús. ¿Cómo esto? ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver la resurrección de Cristo? ¿Cómo nos afecta a nosotros? ¿Qué tiene que ver con tu vida y con mi vida la resurrección de Jesús? Quiero compartirte algunas verdades. Y la primera verdad que tiene que ver con la resurrección de Jesús es presentar evidencias de la deidad de Cristo. O sea, que la resurrección de Cristo, eso demuestra lo que es la deidad de Él. Si me acompañan conmigo en el libro de Romanos, en el capítulo 1 de Romanos, podemos entender y mirar algunas cosas importantes con respecto a lo que es la deidad de Jesucristo. ¿Por qué era importante que esto sucediera? Dice la palabra en el libro de Romanos, capítulo 1, versos 3 y 4, dice la palabra, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios, con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Por la resurrección de entre los muertos. Quiere decir esto, que muchas de las personas quizás en aquellos tiempos no creían, a menos que Jesús hubiera resucitado, a menos que fuera cierto la resurrección de Jesús. Quizás ellos no podían creer acerca de lo que era la deidad de Jesucristo, acerca de lo que era la divinidad de Jesús. ¿Quién podría vencer a la muerte? ¿Quién lo podría hacer? Solamente habría un poder que podría vencer la muerte, y ese tendría que ser un poder divino, un poder sobrenatural. Por eso la palabra del Señor nos dice cómo ocurrió eso, que fue declarado Hijo de Dios con poder, y ahí vemos la deidad de Jesucristo, con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. La resurrección de Jesucristo vino a darle credibilidad con respecto a su deidad, de quién era Él. Usted sabe que una de las razones por las cuales Jesús fue declarado culpable y por las cuales fue condenado fue por el hecho de decir que Él era Hijo de Dios. Los que conocen la Escritura lo saben. Si hubo una cosa que no les gustó a los maestros de la ley, a los escribas y todas esas personas que estaban en ese momento, fue el hecho de que Jesús dijera que Él era Hijo de Dios, o que se declarara Hijo de Dios. Pero la palabra del Señor nos declara aquí, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y la resurrección de entre los muertos le vino a dar la verdad a Jesucristo. Él tenía razón, era Hijo de Dios. Entonces esto es importante, entender estos puntos fundamentales. Presenta evidencia de la divinidad de Cristo por la resurrección. Pero no solamente presenta la evidencia de la divinidad de Jesús, también la resurrección fue el evento por el cual Jesucristo fue exaltado.
Vimos al apóstol Pablo hablar de Jesucristo. Ahora vamos a ver al apóstol Pedro en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Si me siguen sus Biblias en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, vamos a encontrar cosas importantes con respecto a este evento. Hechos 2:31 dice la palabra del Señor: viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Dice la palabra, verso 31. Verso 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hablando Pedro acerca de Jesús. Dice de que nosotros todos somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto sobre vosotros que hoy veis y oís. Así que exaltado por la diestra de Dios. La resurrección fue una de las cosas una de las razones por las cuales Jesús fue exaltado, dice la palabra. Mas Dios, dice la palabra, a lo sumo lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Cristo fue exaltado por el hecho de la resurrección, dice la palabra. Alabado sea su santo nombre. Aleluya. Así que el Señor Jesús fue exaltado por el hecho de haber resucitado de entre los muertos. Pero también no solamente eso, el hecho de que Jesús fue exaltado, pero también ofrece unas bases fundamentales para lo que es la justificación de los creyentes. Si me sigue conmigo en el libro de Romanos capítulo 4, el libro de los Romanos nos habla algo muy importante con este tema respecto a la justificación, porque la resurrección nos ofrece bases fundamentales para esta verdad. Romanos capítulo 4, verso 24. Dice la palabra: en el libro de Romanos 4, 24, 25. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contado esto, es a los que creemos en Él, en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Verso 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Resucitado para qué? Para nuestra justificación. Si Jesucristo no hubiera resucitado, no habría justificación. Pero dice la palabra que fue resucitado para nuestra justificación. Es decir, la resurrección de Cristo es parte de la justificación de los creyentes, de los que han puesto la fe en el Señor Jesús. Y esto es importante. Estas son bases fundamentales en tu vida y en mi vida. Y la palabra del Señor lo declara. Podemos confiar en ello. Podemos confiar de que Dios hizo un plan perfecto, y que en este plan perfecto de Dios incluía el tema de la muerte, pero también la resurrección de Jesucristo. Y por ese hecho de la resurrección de Jesús, nosotros podemos tener justificación, dice la palabra del Señor, aleluya, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es decir, para nosotros poder ser declarados aceptables delante de Dios, no inocentes, pero aceptables delante del Señor. Bendito sea su nombre. Pero no solamente la resurrección de Jesús provee bases fundamentales para la justificación, sino también nos anima para persistir en la vida cristiana.
También la resurrección de Cristo nos anima para persistir en la vida cristiana. Dice la palabra del Señor. Si va conmigo en el libro Primera de Corintios, capítulo 15. Si van sus Biblias en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 55. Y dice la palabra del Señor, Primera de Corintios 15, 55, dice la palabra: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué hermoso cuadro muestra la palabra del Señor, y hace una pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Hace una pregunta. Le hace esa pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? No dice que a nosotros hoy nos da la victoria. Dice que la victoria, es decir, se libró una batalla en esa tumba donde estaba el Señor Jesús solo. Yo quiero hacer un énfasis en este espacio, en este momento. Ciertamente, cuando el Señor Jesús es puesto en esa tumba, una tumba fría, y ahí no había nadie, no había seguidores, no estaban las mujeres que lo seguían, las multitudes, no estaban sus discípulos, no había nadie. Y en esa tumba, solo, en esa tumba oscura, en ese lugar oscuro, Jesús libró la batalla más grande, pero también lo que posteriormente nos daría la victoria más grande de la vida. ¿Sabes qué? Para muchos, quizás para muchos la victoria grande hubiera sido que Jesús no hubiera muerto en la cruz del Calvario. Quizás para ellos eso hubiera sido la victoria más grande. Muchos hubieran preferido, incluso Pedro dice: Señor, tú no puedes ir a esa cruz. Tú no puedes morir en una cruz donde era la muerte más vil, la muerte más vergonzosa, la muerte más deshonrosa. Y Jesús tuvo que ir ahí. Para muchos, incluso para los que estaban al lado de él, le dijo: si tú eres hijo de Dios, bájate y bájanos a nosotros. Esa sería una verdadera victoria. Si tú nos bajas a nosotros, ¿qué le gritaban la gente de abajo? Si eres hijo de Dios, bájate. Porque para muchos eso hubiera sido la victoria más grande. Pero la victoria más grande no fue el haber evitado la muerte en la cruz. La victoria más grande la iba a librar Jesús en medio de una tumba oscura, solo, sin ningún testigo, sin ninguna persona curiosa ahí. Él estaba solo ahí, solito, ahí librando esa batalla de la muerte. Y yo te digo hoy, en esta mañana, muchas de las veces quizás tú quisieras escapar de cosas. A lo mejor te sientes solo, a lo mejor te sientes sola en muchos momentos. Te estás luchando contra el mundo. Pero ¿sabes qué? Cristo sabe cómo tú te sientes, porque Él ya estuvo ahí, solo, sin nadie, en un cuarto oscuro, luchando contra la muerte. Sabiendo Jesús, sabiendo que de esa lucha y de esa batalla iba a depender el que tú tuvieras esperanza y el que yo tuviera esperanza.
Pero finalmente, ¿sabes qué? Finalmente llegó el domingo. Quizás tuvo esa batalla todo el sábado. Quizás hubo esa lucha todo el sábado. Pero llegando el domingo, la muerte no pudo contener más al Cristo de la gloria. La muerte no pudo contenerle más. Y yo te digo una cosa, ¿sabes qué? Lo que tú estés pasando no es para siempre. Hay una victoria que te espera. Y es la resurrección misma que tuvo Jesucristo en esa tumba. Hay una victoria que te espera siempre. Tus luchas no van a, por graves que sean, por difíciles que sean, en este momento, no importa si son depresión, si es dolor, angustia, enfermedad. No lo sé. Pero Cristo sí lo sabe. Él ya estuvo allí luchando. Y sabes que al final la muerte no lo pudo contener. Jesucristo venció a la muerte. Ese es el mensaje que Dios quiere que nosotros entendamos. Qué tan importante es que Jesús haya librado. Qué tan importante es que Jesús haya sido declarado vencedor. Qué tan importante es que haya levantado su mano victorioso. Y por eso la palabra del Señor nos dice tan claramente: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y esa es la realidad. Dios nos dio una victoria que se ha extendido en toda la humanidad. Dios nos dio la misma victoria que tuvo Jesús ahí en esa tumba vacía, en esa tumba fría. Jesús tuvo esa victoria que se extiende para cada uno de nosotros en este tiempo. Y eso es algo que Dios quiere que nosotros entendamos. ¿Qué significa la resurrección de Jesús? La resurrección de Jesús significa que no todo el tiempo puedes estar vencido. Que en un momento llegará en que a lo mejor pierdes en algunas áreas, pero la batalla que no debes de perder nunca es la batalla de la vida eterna. Esa batalla tenés que ganarla. Esa batalla tienes que ganarla. Tienes que salir con tu mano en alto. Porque un día tú y yo también pasaremos por esa tumba también. Y sabes que recordaremos que gracias a que Jesús resucitó, nosotros también. Y podremos cerrar nuestros ojos y cruzar esa puerta. Y cruzar hacia el otro lado. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso saber que las personas que un día han muerto en esa esperanza puedan tener un día glorioso del cual el Señor habla. Así que es importante entender todas estas cosas, como dice la palabra. Dios nos da esperanza. Dios nos da esperanza porque Dios es bueno. El Señor es bueno. Dice la palabra del Señor: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Dice la palabra del Señor también: dice que nosotros también tendremos esa victoria que nos ha dado el Señor. Dice la palabra en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos 14. Dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que no, dice, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la palabra. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Mira lo que estoy diciendo. Dice la palabra que Él mismo,
Dice la palabra del Señor que Él mismo con voz de mando, con trompeta del cielo, descenderá, dice la palabra, y nos encontraremos con Él. Y quiero repetir esta palabra. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá. Y fíjate lo que dice la palabra del Señor: descenderá del cielo. Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿En dónde dice la palabra? En las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y esta es una palabra que quizás quiero hacer también énfasis para ir terminando con este tema. Porque hay otro evento que viene. Hay otro evento que la palabra del Señor menciona aquí en esta palabra, y es el evento de la segunda venida del Señor. Hay otro evento que dice la palabra, la segunda venida del Señor. Y mi énfasis en este día tan importante es que no nos sorprenda como sorprendió a las mujeres la resurrección de Jesús, como sorprendió a los discípulos la resurrección de Jesús. Porque dice la palabra que este día va a llegar. Jesucristo viene pronto. Dice la palabra que Él mismo vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. La pregunta es, ¿a cuántos irá a sorprender esta venida del Señor? La pregunta es, ¿estamos listos? ¿Seremos nosotros la iglesia que persevere hasta ese momento? ¿Seremos la iglesia que camine fuerte? ¿Seremos el pueblo de Dios escogido y elegido, que mantenga su palabra, que mantenga en sus corazones día a día y pensar como un día como hoy? ¿Será que hoy será la venida del Señor? Siempre debemos de tener esa en nuestra mente y en nuestros corazones. Si entendemos que este evento va a venir y que va a suceder un día, siempre podemos levantarnos y dormirnos pensando, ¿será este el día en que el Señor regresará por segunda vez? Piénsalo, hermano, hermana, medita en ello. Hoy, como te decía, no es lo mismo experimentar las cosas que tener un conocimiento de ellas. Para muchas personas que hoy estamos experimentando esta situación del virus que está causando estragos, muchas personas lo están viviendo, y no es lo mismo que si se lo hubieran dicho. Usted cuando mira las plagas que llegaron a Egipto dice, se ve muy feo, esas plagas de hielo, esas plagas que mataron los animales, esas plagas, y uno se pone ahí a leer, pero nosotros no estuvimos ahí. Pero nosotros hoy sí estamos experimentando algo que es difícil, y en muchas partes, en muchas situaciones y en muchas formas lo estamos experimentando. Algunos con un dolor más profundo, otros simplemente con pérdidas materiales, pero lo estamos experimentando. La experiencia va mucho más allá de un conocimiento, y por esa razón te digo, no es lo mismo de conocer o de pensar en la salvación. No es lo mismo decir, sí, bueno, a lo mejor sí existe vida eterna, o a lo mejor Dios existe, o decir, podemos tener una relación con Dios. No es lo mismo pensar en eso, solamente a experimentarlo y vivirlo. Yo te animo a que vivas esa experiencia con Dios a través de la salvación en Cristo Jesús y a través del Espíritu Santo que Jesucristo ha dejado aquí en este tiempo, en este día, hasta el día de hoy. El Espíritu de Dios, el Espíritu que Jesús envió, es el que hoy vive con nosotros, es el que hoy dirige al pueblo de Dios, es el que hoy fortalece al pueblo de Dios, es el que dice la palabra que nos lleva a todo conocimiento y a toda verdad. ¿Sabes qué? Ese es el Espíritu que hizo la obra en la tumba, trayendo a Jesús a la resurrección. Ese es el mismo Espíritu que hoy vive en la iglesia. Si tú has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, tú puedes tener ese Espíritu que un día también efectuó lo mismo que hizo en la vida de Jesús. También un día, también te resucitará a ti.
Por eso dice la palabra: y si el espíritu de aquel que resucitó de los muertos a Cristo mora en ti, entonces tú debes de vivir una vida que agrade a Dios. Mantente firme. Si tú ya conoces la verdad del Señor, mantente firme. Que no sea solamente un día como hoy. Hoy para muchas personas celebran Pascua, celebran Easter, celebran no sé qué tantas cosas. Nosotros celebramos una cosa: que Jesús resucitó y Él vive para siempre. Y porque Él vive, yo también viviré. Espero que esa sea tu confianza y tu verdad. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias le damos, Padre, por este hermoso día, Señor. Padre, por habernos permitido experimentar, Señor, a través, Señor, de su palabra de fe. Padre, a través de esa palabra que anidamos en nuestro corazón. Cada persona tiene una experiencia diferente, Padre. Cada persona tiene una promesa diferente que ha transformado sus corazones. Cada persona ha hecho una verdad personal. Cada uno de nosotros nos ha tocado una palabra y ha venido a transformar nuestras vidas. Para mí usted dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Esa verdad, Señor, ha transformado mi vida. Padre, desde ese día que yo conozco esa verdad, Señor, he vivido, Señor, una vida de calidad, Señor, una vida abundante, una vida con una esperanza hermosa, Señor, una vida con un futuro, Señor, glorioso, Señor. Gracias, Padre, porque usted me trajo esa revelación a mi vida, Padre, y que esta, Señor, también sea una palabra que traiga una revelación a personas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie vendrá al Padre sino por mí. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.